buenos días a todos. Como estaba programado, hoy damos clausura de la exposición Entrañables lejanías, atuendos, atavíos y máscaras de las etnias de China, mediante un convenio entre la Academia Colombiana de Historia y el Ministerio de Cultura de la República Popular China y el Museo y Centro Cultural de las Etnias Nacionales de China en Beijing. Hemos traído esta exposición directamente del museo a las instalaciones de la Academia. La Academia ha tenido una colección museográfica hoy un poco dispersa entre el Museo Nacional, el Museo de la Independencia 20 de Julio y hay una pinacoteca acá. Y hemos abierto un espacio en una estrategia por abrirle las puertas de la Academia a la población bogotana y de visitantes. Entonces estamos muy complacidos de tenerlos hoy con nosotros. El programa, como les decía, ha habido problemas, el presidente y los demás miembros de la Junta, entonces va a presidir la sesión el doctor Rodrigo Llano, académico tesorero, lo acompaña el doctor Fernando Barbosa de la Academia Filial, la Academia de Historia de Cartagena. El programa para el cierre de la exposición Entrañables lejanías, atuendos, atavíos y máscaras de etnias de China es el siguiente: palabras de bienvenida a cargo del doctor Rodrigo Llano, luego palabras del doctor Luis Cantillo, quien es el enlace entre la Academia y el Ministerio de Cultura. Él es egresado de un doctorado de la Universidad de Hangzhou en China, después de 8 años de estar allí, y es pues entre los dos el que maneja el mandarín, de manera que las preguntas en mandarín se las hacen a él. El tercero, disertaciones sobre relaciones interculturales entre América Latina y Asia, a cargo de Luis Horacio López, un enfoque antropológico y arqueológico, con algunos énfasis en los elementos simbólicos del chamanismo y de las máscaras que ustedes visitaron, y es el salón del simbolismo que está al lado sur. El doctor Cantillo va a hacer una disertación entre lo humano y lo sagrado de las máscaras de minorías étnicas de China. Luego haremos una entrega de diplomas de reconocimiento a los comisarios y una visita guiada. Ese es el programa. Entonces le doy la palabra al doctor Rodrigo Llano para el saludo en nombre de la Academia. Muchísimas gracias por venir. Esta es la primera vez que hacemos una exposición en esta forma en la Academia. Vamos a seguirlo haciendo, apenas terminemos esta vamos a hacer una de cartografía y pues queremos, como decía Luis Horacio ahora, abrirle la Academia a los turistas, a la gente de Bogotá, que vengan a este centro histórico de Bogotá, que es muy bonito, y la Academia pues tiene mucho que mostrar. Tuvimos que recoger muchísimas cosas para poder hacer la exposición, pero bien vale la pena porque es la primera vez que una nación tan importante como la China nos trae esta colección de máscaras y de trajes típicos de las 50 y pico minorías étnicas que tienen en China. Ese es un país espectacular, los invito a que lo conozcan. Es una gente que se está desarrollando a unas velocidades impresionantes, todo lo resuelven ya. Aquí nos demoramos 50 años hablando de la LO, esos van a ver una carretera de 3.000 kilómetros, empiezan al otro día, de manera que es un país que por algo es hoy la segunda economía del mundo y muy rápido, seguramente va a ser la primera. Entonces, bienvenidos a esta exposición, les agradecemos su presencia y esperamos que continúen visitándonos en la Academia Colombiana de Historia. Muchas gracias. Gracias. Quiero destacar la presencia de la doctora Pilar Muñoz, directora del Museo de Trajes Colombianos de la Universidad de América, que es como
la entidad hermana del Museo de Trajes de Minorías Nacionales de China en Beijing. Está también el doctor Andrés Soler de la Alcaldía de Bogotá, la maestra Mariana Varela de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, lo mismo que la maestra María Morán de la Universidad Nacional, quien ha estado haciendo unas rondas con sus estudiantes. Está la doctora Sara González de la Universidad Javeriana y del Instituto Pensar, experta en crítica literaria, de manera que quiero que sea benévola conmigo cuando vaya a hacer algunos planteamientos de tipo semántico y lingüístico. Muy complacidos de que esté aquí la doctora Claudia Pérez y un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios de la Fundación Santo Domingo, nuestro vecino. Inicialmente íbamos a hacer una alianza para dividir la colección en los dos espacios, pero por razones de tipo estratégico en el plan de estudios y trabajos finales, nosotros asimilamos completamente el espacio y adecuar las salas, como dijo el doctor Llano. También está aquí presente Miguel Mesa, un diseñador de Medellín que está próximo a hacer un montaje de una exposición aquí en Bogotá y ha viajado expresamente. Está el doctor Fernando Vargas Maza, que es miembro muy distinguido de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes y nuestro asesor en la parte de planta física, quien nos va a asesorar un poco en darle continuidad a este espacio. Y ya lo dije, el doctor Fernando Barbosa. Agradezco la presencia de Magdalena Corradain, nuestra colega, y entonces bienvenidos todos. Continuamos. Voy a darle la palabra al doctor Luis Cantillo. Luis Cantillo hace 6 meses regresó de China después de haber hecho un recorrido de 20 años por el mundo, Inglaterra, Estados Unidos, y optó por ir a estudiar mandarín y terminó un doctorado en artes orientales en la Universidad de Hangzhou, y con él la academia ha hecho pues una interlocución que hizo posible esta exposición. Con él trabajamos, él en mandarín y yo en español, en los ajustes del catálogo, la señalización y demás, de manera que él es prácticamente el cerebro lingüístico intercultural entre China y Colombia, entre el Ministerio de Cultura y la Academia de Historia. Hicimos una alianza para esto. Gracias, Luis Horacio. Primero que todo, tengo que pedirle disculpas al público y a la academia porque los chinos, como todo lo quieren hacer rápido, ayer perdieron la conexión en Frankfurt, entonces ella no nos puede acompañar esta mañana, está todavía en la mitad del Atlántico. Entonces, pedir disculpas a la academia. Por otro lado, quiero darle las gracias a la academia, porque en serio esta exposición no hubiera sido posible sin la ayuda de la academia y también con todo el conocimiento que tiene Luis Horacio. Luis Horacio es antropólogo, él estudió con Alicia Duzón y Raikel Dolmatov, entonces él ha preparado una charla sobre máscaras y yo más o menos voy a, digamos, dar un poco de luces de lo que esta señora, la subdirectora Chin, iba a hablar. También hay como una conexión histórica entre China y la academia, porque uno de los primeros miembros, Miguel Triana, era un gran investigador de la cultura indígena, chibcha, muisca, etc. Y él en algún momento comparaba los caracteres muiscas o chibchas con los caracteres chinos, que realmente científicamente no tiene mucha validez, pero sin embargo es un campo que todavía hay que investigar. Y ahora, si no fuera por Luis H., en serio, el catálogo o los textos informativos de la exposición, como lo mandaron los chinos, esto era como ponerlo en Google Translate, una cosa así. Entonces realmente se le subió el nivel y yo creo que pues, la gente ha podido disfrutarla. Gracias, doctor Cantillo. Entonces, es difícil que nosotros tengamos espíritu sinológico en cuerpo ajeno. Es decir, los dos comisarios y especialmente la doctora Qi,
la subdirectora de ENES. Ya habíamos tenido acá a la directora y 6 comisarios durante 8 días. Tuvimos una aproximación con ellos en el trabajo del montaje y en visitas al Museo del Oro, al Museo de Trajes Populares de la Universidad, y de parte de ellos hubo una gran preocupación. Decían, no puede ser posible que haya tantas similitudes entre los diseños, los símbolos, los colores de lo que nosotros trajimos y lo que estamos encontrando. Alguna noche los llevé a mi apartamento. Yo pues, tengo un apartamento que es una biblioteca con 2 camas, 2 baños y una cocina y una colección de máscaras que llevo haciendo hace 40 años, y ellos estaban sorprendidos de ver similitudes entre los diseños, los materiales, las pinturas. Entonces yo voy a tratar de hacer una introducción sobre 2 elementos. Yo le había prometido a los estudiantes que están acá de la Universidad del Rosario de Antropología, que visitaron la exposición la semana pasada, que iba a hacer unas alusiones a algunos de los elementos que están en la colección, especialmente un traje que uno lo puede ver en el Museo del Hombre en París, tal vez en el Museo Británico, pero que pocas veces se puede ver acá, y es un traje de un chamán. Había una gran preocupación de si el chamanismo era una religión, de si habían estados alterados de conciencia. Hablando de los chinos, los viajeros de Bogotá también nos fallaron. Esta semana precisamente está regresando de París uno de los grandes especialistas en chamanismos, que es el profesor Guillermo Páramo, rector de la Universidad Nacional, y Fernando Urbina, que está en terreno. Ellos iban a hablar sobre chamanismo. Yo les recomiendo a las personas interesadas un libro del Instituto Colombiano de Antropología que se llama Chamanismo, el otro hombre, la otra selva, el otro mundo, que son entrevistas de especialistas sobre la magia y la filosofía en la América indígena. Entre ellos están pues, Guillermo Páramo, que pienso que es la persona que más conoce sobre lógicas de pensamiento no occidentales. Él fue discípulo de Mircea Eliade, que es el gran especialista sobre simbolismo en religiones, y algunos amigos, entre ellos Antonio Guzmán, indígena de Sana, que fue compañero mío en la Universidad de los Andes y era el traductor del de Sana, de Gerardo Rangel Dolmatov. Vamos a empezar tratando de situar en el contexto de esas similitudes. El doctor Llano, cuando yo le dije que habían marcas del pasado genético del Oriente en América, él me dijo que sí, que había algo que se llamaba en Antioquia la patada del indio. Los antropólogos le dicen la mancha mongólica, y es que a la altura del coxis aparece una mancha en poblaciones que tienen ancestro amerindio. Se pensó durante mucho tiempo, especialmente los argentinos con Ameguino, de que había habido un poblamiento autónomo, un poblamiento autónomo, que aquí se había desarrollado el hombre americano y publicó libros y libros y demás. La humanidad tiene un solo origen y comenzó en el África. Este es un recorrido de 200.000 años, desde que el hombre empieza en el África, va al oriente, Atapuerca, cerca en España, es uno de los sitios de neandertales más antiguos, y de allí pasa al Asia, y del Asia a Australia, y posiblemente hay contactos transpacíficos. Alguna vez estaba
en Suiza en una comida con el rector de la Universidad Popular Jurassian, con un diplomático de Sri Lanka. Estábamos en un grupo de reflexión y yo llevé una pequeña figura de reproducción del Museo del Oro, y entonces yo dije, esto es una reproducción oro, y entonces yo dije, no, Tumbaga, ¿sí? Golden and Cooper. Y el amigo, perdón, de Malasia me dijo, esa palabra no es colombiana, esa palabra es nuestra y significa mezcla de metales. Lo que era la evidencia de que esa palabra que utilizaron los españoles para la mezcla de oro con cobre o con estaño es de origen asiático. Entonces, la entrada por lo que se llama Beringia, por el estrecho de Bering, que ustedes recuerdan en las clases de geografía, los que alcanzaron a tener clases de geografía, porque desde el año 1984 se borró la geografía, la cívica y la historia, ingresa por el estrecho de Bering, que era una especie de territorio que con las glaciaciones se convertía en un puente de hielo, y esto lleva a que grupos asiáticos de cazadores de megafauna, mamuts, mastodontes, avanzaron. En mi época pensábamos que eran 7.000 años, ya vamos como en 35.000 años, y la migración hacia el sur fue muy rápida. Los círculos que ustedes ven muestran que la especie humana es la especie más invasiva y depredadora. Inclusive toda la megafauna que llegó a América la arrasaron esos grupos de recolectores. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hubo efectivamente un grupo, unas oleadas de bandas de recolectores y cazadores de megafauna, y que no fue el hombre originario. Le damos la bienvenida al señor presidente de la Academia, el doctor Eduardo Durán Gómez. Entonces estoy planteando de dónde viene, cuál es el origen del poblamiento americano. Y avanza hasta el sur. Vamos a ver ahora cómo fue la entrada desde el Asia, desde la China, y qué es lo que sucede. Entonces aquí vemos en esta primera foto cómo es el territorio donde se concentran, ese es el territorio donde se concentran los grupos que vienen del Asia, que vienen de Europa y que migran a América. Y lo sorprendente, las últimas investigaciones de los últimos 5 años están mostrando que 2/3 partes del ADN de los que migraron pertenecían a grupos clasificados genéticamente como asiáticos orientales, y una tercera parte de ese DNA o ADN en español era euroasiático. Lo sorprendente hoy dentro de los estudios del genoma humano es que hubo una mutación y solamente se encuentran marcadores de DNA nuevos, únicos, en los nativos americanos modernos. Es decir, esos genes ya no los tienen los chinos. Eso nos muestra de cómo en esa mutación se dio un desarrollo, y esa mancha mongólica es la que muestra ese ancestro. Es decir, es como la huella del ancestro asiático, del poblamiento del Asia hacia América. Ahora viene el problema, y lo que vemos acá, los símbolos, las cruces esvásticas, lo que se repite, eso vino con la gente. Es decir, estamos hablando de 35.000 a 15.000 años, porque el poblamiento, pasemos a otra. Aquí vemos, el que esté interesado después le puedo reproducir. Vemos que bajaron muy rápido, es decir, hay sitios ya en Sudamérica de 15.000 años antes del presente es antes de 1950. Entonces lo que nos preguntamos es,
Y esta gente, bueno, tal vez algunos vieron una nota que hicimos con el Noticias 1, donde se plantea de que el migrante, estos grupos de cazadores y recolectores, venían con un equipamiento físico, lanzas, posiblemente un tipo de vestido de pieles, ¿sí? Y con unos elementos de comunicación. Pero el planteamiento que se hace es, ¿por qué estas similitudes entre lo que ven ustedes? Porque parte de las charlas que hemos tenido con el auditorio es, esto pareciera que fuera de México, estos colores pareciera que fueran peruanos, estos elementos, aquí tuvimos unos indígenas guambianos que estaban admirados mirando cosas y decían, y me dijeron, ¿y será que lo que ellos copiaron les podemos cobrar los derechos de autor? Entonces, vamos a mirar un poco el planteamiento de la diversidad cultural allá y acá. Nosotros no fuimos imperios como aztecas, toltecas, mayas o el incanato. Nosotros pertenecemos a una zona intermedia que alcanzamos, el máximo desarrollo fueron confederaciones de aldeas entre los Tairona, entre los Muiscas y las confederaciones de Popayán. Los demás fueron tribus y cacicazgos. En China, bueno, China es una civilización de 5.000 años. Cuando estamos hablando de civilizaciones, que hay una descentralización de poder, hay una división de clases, y este es prácticamente un imperio de conquista. Señor Gengis Khan, cantidades de dinastías, y la mayoritaria está en este momento en el centro, que es la etnia Han. Pero hay, ¿cuántas? 55. 55 con los Han, 54 minoritarias que están especialmente en la periferia, poco como lo de acá, ¿no? Esta es la parte, este territorio es musulmán, este es el Tíbet, y esta es la gran mayoría Han, y lo que nosotros vemos acá son los grupos minoritarios, los Miao y otros, ¿no? Entonces, ese mérito que tiene esta exposición es que tenemos una visión de lo que sobrevive después de 5.000 años, de cantidades de transformaciones que ustedes ven, indumentarias, y el doctor nos va a mostrar ahora en vivo algunos elementos de máscaras ceremoniales y fúnebres. Bueno, seguimos con la preocupación que de dónde salen esos símbolos. Hay básicamente, voy a resumir muy rápidamente, algunos consideran de que hay unas áreas culturales en el mundo y que de esos centros hubo una difusión. Entonces, que el espiral que vemos arriba, ¿sí?, pudo haber tenido un origen entre los vikingos, que aparece en la decoración del oro, que también pudo haber sido griego, y algunos dicen, bueno, pero ¿cómo así si también en la orfebrería, ya lo que mirábamos en piezas chamánicas de oro, del Museo del Oro, los chinos decían, pero esto es lo mismo? Yo siempre le pregunté al profesor Reicher en las visitas, aunque lo acompañé al museo, profesor, y el espiral, y me decía, Luis H., nunca tuvo respuesta. Después él siguió investigando, y cuando entró en estados alterados de conciencia, que es como hablan hoy los psicólogos, cuando usted hace una ingesta, cuando usted toma un alucinógeno, como el yaque, su cerebro se transforma. Y es lo mismo que cuando usted se aprieta los ojos, la pupila, o cuando tiene una migraña, o cuando tiene un ataque biliar, y usted empieza a ver destellos, ¿sí?, luces que migran y demás. Hay un psicólogo alemán, Noll, hacia mediados del año 30, que empezó a investigar este fenómeno, y se llaman las fosfenas. Las
Las fosfenas son como detonantes dentro del nervio óptico, ¿sí? Cuando regresó el profesor Reichel, yo era su asistente administrativo en la Universidad de los Andes, di un viaje por el Amazonas entre los desanos, su primer viaje. Le dije, profesor, ¿tuvo ingesta de yagé? Y me dijo, sí, tuve una ceremonia. Y le dije, ¿y qué vio? Y me dijo, lo mismo de la cerámica, lo que ustedes ven abajo, triángulos, cruces, círculos, rayas. Y le dije, ¿qué más vio? Dijo, tigres ensillados. Y entonces yo le dije, de pronto, profesor, eso es la influencia suya de haber 30 años de trabajo de arqueología. Tal vez no, tal vez sí. Entonces, esa es la teoría que hay ahora. Y estos elementos los van a encontrar ustedes acá. En las chumbes que están al lado sur, ustedes encontrarán cruces de estrellas de 8 puntas. Eso es completamente típico de la cultura del incanato, desde el sur hasta el Perú, desde el sur de Nariño hasta el Perú. Aparecen esvásticas. Siempre se creyó que la esvástica era una apropiación, una invención del nazismo. Aparece especialmente en la India hace 2000, 3000 años. Entonces viene luego el proceso de trance al que hablaba, al que alucía el profesor Reichel Dolmatov. Las fosfenas como elementos mínimos bajo estados alterados de conciencia, no necesariamente estados alterados de conciencia con alucinógenos, sino que se puede tener a través de unos elementos como la danza, elementos repetitivos. Doctor Cantillo hizo una tesis de maestría de la Universidad de Nueva York en arte y su proyecto fue en 3D con animación de figuras del Museo del Oro. Y hay unos discos de culturas quillacinga, que al girar usted los mira y usted entra en trance. Yo estuve en Venezuela, en el Yare, en fiestas de San Juan, en el solsticio de verano, con 2 tambores, y los especialistas dicen que a las 2 horas la gente entra en éxtasis por esto repetitivo. Entonces, esos son elementos que se han encontrado entre los chamanes. Los chamanes son especialistas. El chamanismo no es una religión, son una serie de técnicas, y los yangú tal vez en Siberia tuvieron la identificación de unos personajes que tienen el poder, no son sacerdotes porque no es una religión, son curanderos, son magos, son adivinos, son médicos, son ecólogos. Y aquí tenemos de Mongolia este traje. Y creo que la máscara más espectacular de toda la colección es la de este chamán de Siberia. ¿Por qué la máscara? Porque la máscara le da una dimensión de aislamiento. El chamán es un intermediario entre las fuerzas sobrenaturales del supramundo y del inframundo, y él tiene que protegerse de los malos espíritus con los que está rodeado. Esto para la ciencia occidental de origen judeocristiana, griega y romana, esto es paganismo, esta gente está atrasada, esto es elementos de una cultura primitiva. Hoy se está estudiando todo este tipo de lógicas, lo que se llaman lógicas de pensamiento no occidental, y todos los efectos de esto. Ustedes le ven que hay una serie de discos, el ruido que produce esto, y lo que van a ver en muchas de las salas que tienen campanillas, pues esto también se ha visto con el oro. El oro, por ejemplo, entre los Kogi, se llama ñu, y es la misma palabra entre sol y oro. El sol
es el padre del oro. Y ellos tenían los arhuacos y los cogis inicialmente, sacaban las piezas y en determinadas épocas del año las ponían a exhibición del oro. En los templos sencillamente hacían un círculo para que penetrara un rayo de sol y fecundara esa pieza que le diera a la gente la fecundidad de las cosechas y de la familia, como una especie de penetración, como de pene. Lo mismo que sucede en Japón con los emperadores y la relación entre el sol. Entonces no es un problema de atraso, sino que son lógicas de pensamiento diferentes. Este chamán usó este traje, o sea que es un traje de la Mongolia, y está exhibido en la sala sur, que creo que es una de las piezas más valiosas dentro de esto. Es muy difícil, hoy en Colombia la gente confunde curanderos, aquí hay psiquiatras que por 200.000 o 300.000 pesos hacen tomas de yagé, y hay más de un descerebrado en Bogotá porque eso está fuera de contexto y de los ritos de preparación dentro de un contexto. En Colombia, de lo que yo conozco, entre los grupos en Verá del Chocó tenemos chamanes de selva tropical húmeda, entre los cogis, los mamas, Payé entre los guayopi, tenemos en el Ecuador entre los chuaras, que fueron reducidores de cabezas. Entre los mapuches, los machi son los chamanes de Chile. Entonces hay por lo menos unas 40 grupos de los diferentes continentes que tienen estas prácticas chamanes. Ahora sí tengo aquí la presencia, le doy el saludo al director de publicaciones, que es un colega, que es el doctor Roberto Pineda. Estaba comentando de que desafortunadamente ni el profesor Páramo ni el profesor Fernando Urbina nos pudieron acompañar porque precisamente hoy están regresando el uno de Europa y el otro en terreno. Entonces aquí lo que estamos viendo con este traje de chamán es una indumentaria usada. Este es tal vez uno de los trajes más antiguos que trae la colección. Y ustedes pueden ver que hay una serie de placas de bronce. Esto está acompañado también de un espejo. Tiene un tambor, tiene un casco protector, porque es la lucha entre el chamán y los espíritus del inframundo, tratando algunos de curaciones. Entre los payés, por ejemplo, los jaibanás del Chocó lo hacen entre dos, es decir, el jaibaná y el tonguero. El uno lo guía y usan unos bastones de curación, lo va guiando sobre las enfermedades, y es pues la lucha entre esos elementos del supramundo. Bueno. Aquí tenemos, ya vimos la versión mongólica, esta es la versión de selva tropical. Es un chamán amazónico, tiene una placa, tiene un cuarzo, tiene unos dientes de jaguar y unas plaquetas en forma de mariposa. Esta es una foto de Raigel Dolmatov, que es el especialista del que estamos hablando de las fosfenas y los otros elementos. Son elementos, el cuarzo permite mirar a través del cuarzo, y esto le puede dar, es como una especie de elemento de difracción de la luz. El tambor, la danza, el canto, ¿sí? Especialmente el tambor, y lo repetitivo va haciendo que pueda entrar en estados alterados de conciencia.
el profesor Reich y Don Mató también consideran de que el sonido y el movimiento del oro en elementos pequeños frente al sol puede generar lo que estaba hablando de lo que descubrió en su tesis de maestría con los discos del Museo del Oro. Bueno, y el oro entonces aparece también en las máscaras como un elemento que puede ser o funébrico, como en el caso de Tutankamón, que tal vez es la máscara más significativa, digamos, dentro de la museografía del Museo Británico. Esta es una reproducción, esta es una fotografía de la colección del Museo Británico. Bueno, Tutankamón es un elemento que hace una ruptura dentro de las dinastías egipcias y logra que el politeísmo termine en el monoteísmo con los cultos del sol. Otra máscara funeraria también de Egipto. Esta es una pieza emblemática. Desafortunadamente o afortunadamente, las colecciones del Museo Británico y del Volkerkunde Museum de Berlín son los museos que tienen las mejores colecciones Quimbaya. Esta es una máscara Quimbaya, tiene los dientes asaetados, han sido pulidos y en cuenta que tiene una decoración. Esta es una máscara posiblemente funeraria también. Y lo que les decía de los elementos, digamos, de estas piezas tienen cantidades de piezas sueltas que han sido fundidas y que sirven de sonajero. Y al mirar, esto parece ser elementos también rituales dentro de prácticas chamánicas, porque el profesor Reichel tuvo la oportunidad de recorrer todo el museo. Yo les recomiendo un libro que se llama Orfebrería y Chamanismo, donde él hace una selección de esos elementos. Esto es para mostrar cómo no hay una exclusividad, y no es que vengan de Mongolia, sino que hay dentro de esa unidad, esto que estaba planteando al comienzo, de que la especie humana es una, y pueden haber unas estructuras elementales de pensamiento más o menos universales, y que con los elementos, los recursos y el desarrollo cultural de cada grupo aparecen elementos similares. Ahí aparece también otro, es decir, aquí son mariposas o posiblemente murciélagos que sirven de sonajeros también para entrar en trance. Bueno, y pasamos del pasado al presente. Mañana comienza el carnaval, ¿cierto? Ah, bueno, ¿cuándo empezó? Bueno, entonces empezó hoy. Esta es una manifestación del siglo posiblemente XIX. Barranquilla, les recomiendo, hay un profesor de la academia muerto recientemente, el profesor José Agustín Blanco, que hizo todo un estudio sobre Barranquilla. Desafortunadamente no dedicó una sola pieza al festival, porque él era geógrafo y seguramente nunca le tocó el festival, pero hizo un gran trabajo sobre Barranquilla. Entonces aquí vamos a mirar unas de las caretas hechas por un par de mujeres que llevan 40 años cosiendo. Esto es de las caretas de los combos. ¿Esa cuál es? Bueno, la marimonda es un elemento posiblemente del siglo XIX, y es uno de los combos más dinámicos y más emblemáticos, digámoslo así, al punto de que el festival ya está reconocido dentro de la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Por qué? Estos son elementos. Ustedes saben que cuando es miércoles de ceniza, el 9 de marzo.
Ustedes recordarán que hay un carnaval en Venecia, que hay un carnaval en Río, el de Barranquilla está produciendo en este momento 60.000 millones de pesos, se alimentan temporalmente 30.000 personas entre lo que venden, lo que consumen, lo que ofrecen, no voy a entrar en detalles. Esta es una fiesta de orgía. ¿Por qué? Porque esta es la Carnestolenda. Ustedes recuerdan que el calendario cristiano tiene la cuaresma antes de la Pascua, cuaresma son 40 días antes de la Pascua, y el miércoles... Qué pena, me equivoqué, 1 de marzo. Bueno, lo veré el 1 de marzo con la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Antes de comenzar la cuaresma, que la cuaresma es una abstinencia de todo lo corporal dentro de una tradición cristiana en la que el uso y el disfrute del cuerpo es pecado, porque es una tradición vitalista, es decir, el sexo se hace para engendrar hijos, pero no para disfrute. Entonces, ¿qué sucede? Se hacen las carnestolendas y el carnaval forma parte de esto, y hay una alteración completamente del orden. Entonces el obispo se vestía de prostituta, el mendigo se vestía de rey, y se alteraba todo el orden social hasta el miércoles de ceniza. Ahí empezaba entonces el que peca y reza empata. Entonces ahí empezaba la cuaresma. Entonces este carnaval tiene un ancestro hispánico. Lo dije al comienzo, mi tesis es de que los migrantes migran con un equipamiento cultural, y lo más arraigado es todo su amoblamiento en términos de valores religiosos, simbólicos, mágicos. Entonces, dentro de esa mezcolanza aparecen esos elementos que vamos a ver con otras máscaras más adelante, que uno se dice, pero ese mico es un primate, un orangután, o que un chimpancé, el que vimos antes, creo que en el zoológico de Barranquilla, pero son figuras que la gente va elaborando. Les vamos a dar una pista de una exposición que hizo el doctor Cantillo en una exposición latinoamericana, y me pidió que le echara una mano, y es cómo hacer unas figuras para los chinos sobre el carnaval. Entonces él, como buen artista, se tomó ciertas libertades. Aparecieron estos elementos que están viendo acá, y puso también a Cantinflas, y puso también a García Márquez, pero ese es otro paseo. Sigamos con los elementos. Entonces esta es la marimonda, el garabato, el combo del garabato, la muerte, el torito. Entonces esos son elementos del carnaval con otra función, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ahí aparece vamos a mirar un poco lo que es el material de las máscaras, la máscara como una forma de representación de algo diferente, la máscara en la que puede haber elementos de personificación, de deidades, de animales, y donde vemos cómo, de acuerdo al diccionario, pues la palabra máscara viene del árabe masharah, que es objeto de risa. La definición de la Real Academia de la Lengua es una figura que representa un rostro humano, un animal o puramente imaginario, con lo que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida. Eso no siempre es efectivo. Yo tengo por acá una sección en la que los uruguayos y los argentinos dicen: te descubro, bacalao, te descubro con la máscara. Es un poco todo el juego de las máscaras. El general Santander tenía prohibido en los bailes de palacio que la gente fuera con máscaras. Aquí siempre la represión desde ese punto de vista
de los festejos patrios. La gente podía fornicar, pero no podía ponerse la máscara, ¿no? Esa fue siempre una exigencia. Y solamente hubo un baile de máscaras en el Teatro Colón, ¿sí?, de la época, y al general Santander lo llamaron. Santander medía unos 98, Bolívar medía como unos 58, 62, tenía grippa, se puso la capa y lo fue empujando y lo sacó del baile. Pues le tenían preparado un atentado, ¿no? De manera que ese es el problema de las máscaras. Aquí vamos a mirar rápidamente. Aquí hay una máscara, la de la izquierda es del Carnaval de Barranquilla en madera, de Jalapa. La del centro es una máscara española de un artista de Barcelona en cuero, y la de la izquierda es de una fiesta de Año Nuevo en una provincia del Ecuador. Sí. Les decía que en América no hay orangutanes, los primates americanos son pequeños, estos primates no aparecen. Ahí tenemos uno de Barranquilla, una talla del festival, y dos en papel maché de fiestas también del Ecuador. Esta es una pieza, muestra. Esta es una pieza de la colección de carácter ceremonial entre los ticuna, es para una curación, ya fue usada. Entonces la vamos a pasar para que ustedes miren un poco cómo se llama, Roberto, la corteza del ganchama. La corteza que tiene la máscara, y lo otro es balsa, y como ustedes se pueden dar cuenta es un murciélago, ¿verdad? Entonces esto ya fue utilizado en un rito de curación. Espero que la máscara no tenga parte del espíritu y se los transmitan a ustedes, o que de pronto pueda servir para curar las enfermedades que ustedes todavía no han descubierto en ustedes. Sigamos. Bueno, aquí el elemento del inframundo de origen griego y romano, del Hades, Caronte, la muerte, pero eso se transforma. Recuerdan que a Caronte le tienen que dar una moneda para que pase el río en el Hades, y si no se tiene que quedar ahí por la eternidad. Entonces después, con la Divina Comedia y las influencias judeocristianas, aparece ese lugar de castigo después de la muerte, y con un patrón, que es el diablo. Entonces aquí hay tres representaciones. El de arriba es el del Festival de Aguas de Popayán, el de la derecha es ecuatoriano, y el de la izquierda con cuernos es mexicano, ¿no? Todo esto es de influencia completa, de influencia hace 4000 años, es de Mesopotamia. Les había hablado de la estrella de 8 puntas. Ustedes ven acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Allá en uno de esos chumbes las vuelven a encontrar, y lo extraño es que esto lo compré en una ceremonia de fecundidad en Oaxaca, el baile de la mariposa, y es una especie como de escudo donde aparece el mismo elemento, que no tiene absolutamente, aparentemente, en lo formal de los estudios antropológicos, esto sería peruano, pero aparece en México. Bueno, y estos son 2 elementos del Valle de Sibundoy. Con esas 2 máscaras comencé yo mi colección en las visitas de campo, que son elementos muy similares a la máscara que ustedes vieron del chamán de Mongolia, la de la derecha. Estos son 3 elementos de cerámica, ya máscaras en cerámica. La de arriba es las dos que tienen agave, que tienen
color rojizo, son de un muchacho muy talentoso del Huila que hace reproducciones. El de abajo, aparentemente, según él, es un chamán muisca con representación, y el de arriba es una pieza emblemática de la cultura pijao, y el de la izquierda es una representación para turistas de hace tiempos que vendían en el suelo al frente de la 19 con octava en Caracol, gente muy talentosa, de ceramistas de la costa atlántica. Como grandes falsificadores también los artesanos del sur de Colombia, donde la cerámica es mucho más pesada. Y me decía un arqueólogo sueco, ¿cuál es la diferencia? La antigüedad, es decir, es tal la perfección en la imitación. En eso los mexicanos se cuidan mucho, y generalmente la reproducción se hace por encima o por debajo de la escala 1:1. Así. Viendo materiales, entonces, esta es una máscara ceremonial del baile de la mariposa entre los... Esto es un regalo del hijo de un chamán de Oaxaca, el médico, y su padre curandero y brujo, según se decía. Y esta es una pieza muy extraña porque es una representación ticuna de un viaje con yagé en que el chamán se transforma en tigre. Este es uno de los elementos más emblemáticos, digámoslo así, en la cultura americana. Es decir, el animal sagrado de América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, es el jaguar. Y los chamanes en estados alterados de conciencia, en trance, consideran que pueden entrar en el cuerpo del chamán, al punto de que, decía el profesor Duque Gómez, que él había encontrado en varias tumbas, y tenía los registros, de que aparecían tumbas de chamanes y les habían decorado las uñas con garras de jaguar. Esa tradición la vemos también, la vamos a ver aquí, un poco en la simbología con algunos animales, que es de lo que va a hablar el profesor Cantillo, y que yo creo que ya le voy a dejar poco espacio. Entonces, pasemos las últimas de la colección. Estas son, aquí vuelve a aparecer el jaguar. El jaguar a la izquierda, el primero es peruano, es de la región del Cusco, el de abajo es amazónico, el de arriba es de Jalapa, donde hacen las máscaras para el Festival de Barranquilla, y los otros elementos son africanos, ¿no? Y el de abajo vuelve a aparecer el tigre con una serpiente, que es lo que aparece en el cóndor que está a la izquierda, que es el cóndor con la serpiente, que son elementos chamánicos que se repiten también en San Agustín. Se ven, yo tengo unas ocarinas de la Sierra Nevada, que es el mismo elemento, un halcón con una serpiente. Entonces, les agradezco. Este es el contexto un poco remedial de la profesora china que está viajando en este momento de Frankfurt a Bogotá. Y entonces le pedí nosotros nos enteramos anoche de que no estarían acá, no queríamos frustrarlos, entonces hicimos el intento con Luis, él de hacer la traducción de lo que ella tenía como exposición en mandarín. Entonces Luis tradujo anoche del mandarín al español, y él va a hacer una versión muy a lo colombiano. Él conoce esta colección mía de máscaras y me dijo, bueno, yo voy a complementar la suya. Entonces vamos a pasar muy rápidamente las imágenes de lo que ustedes van a encontrar aquí en la colección. Pero yo creo que es mejor que las
directamente. Lo que pasa es que yo tenía al final, pero vamos a cortar, yo tenía las máscaras que están en las vitrinas del Salón Sur, pero Luis va a hacer una versión abreviada. ¿Mande? No. De lo que la doctora Kim iba a hablar hoy. Entonces, él tenía el PPT y ha hecho la traducción del mandarín al español. Muchas gracias. Gracias, Luis H. Pues aquí, como pueden ver, esto es lo que ella tenía preparado para que la gente aquí vea que la tradición de máscaras hay en 24 regiones, hay 39 grupos étnicos donde se ven. Esto es muy chino, pues que tratan de como explicar en pocas palabras qué es lo que va a hablar la señora más adelante. Lo dividen pues en las máscaras de danza, en ritos de vida, teatrales y como 5 subcategorías teatrales. También entre los materiales, que lo pueden ver. Este mapa, como ya lo vimos con lo de Luis H., es donde están las etnias en China. Ella comienza hablando sobre la danza, que realmente la máscara, pues como que donde más habla, es la máscara del chamán de Mongolia Interior, que está allá en la sala sur. Entonces pues, es mejor ahorita pues, verla directamente. Esto es una etnia al norte del Tíbet que se llama Chanmu, y pues es como una danza sagrada, como de una diosa progenitora. También pues máscaras del arte de Qigong, que es como una arte marcial donde se mezclan máscaras en madera con cabello. Después están los ritos de la vida. Ahí esta máscara que no está en la colección, que es de esta etnia Yao, que es como en algún momento los niños o niñas tienen que hacer como pruebas para pasar a la siguiente etapa de la vida, entonces tienen que como que saltar de este pedestal con esta máscara en papel. Aquí hay máscaras de matrimonio. Estas 2 máscaras sí están aquí en la exposición y son también del sur de China, y también se usan como para esa ceremonia, digamos, del baile del dragón, pues el baile del tigre y el león, pero también se usan para poner en los edificios o en las aldeas, que eso no, pues en el catálogo no lo sabíamos, y aquí pues leyendo el texto me enteré. También esta es como otro tipo de máscara que se ponen en las casas para espantar los espíritus. Después habla de los rituales de las etnias, esto que también se parece a lo que mostró Luis H., que son como pues, espantapájaros, ¿no?, de una etnia del sur de China. Estas 2 máscaras están aquí en la exposición, y también ahí podemos ver que en su ajuar también usan paja. Por último están las máscaras teatrales. Comienza con una que creo que también está aquí en la exposición, que es esta máscara con un título bastante divertido, y aquí la descripción pues es que es como el ancestro de esta etnia, y que acá hay un detalle. También está esta que tiene que ver con el Qigong, pero acá no sé si eso tiene que ver con las artes marciales o no sé, acá es una pregunta abierta. También está de la ópera Yang, que casualmente, digamos, los cachetes de esta máscara se parecen a la bandera de Japón, y Yang en el carácter chino hace referencia al sol. Aquí está la máscara Ti, que acá tenemos 2 máscaras de esta etnia que son muy, muy bonitas. Por último, lo del teatro tibetano, que también hay varias máscaras. Y pues bueno, esto es así a grosso modo lo que ella tenía preparado. Pues muchas gracias. Volvemos a pedir disculpas por el impasse de los comisarios chinos que, como dije, están viajando en este momento sobre el Atlántico de Frankfurt a Bogotá, deben llegar esta noche. Hemos llegado a un acuerdo para que ustedes puedan disfrutar de la colección hasta las 5:30 de la tarde, y ya cerramos definitivamente. Quiero agradecerle al doctor Cantillo, el
que me haya acompañado en tratar de cubrir burdamente los dos, el tema que era entre lo humano y lo divino, el uso de máscaras en las etnias minoritarias de China, y aquí un poco con el contexto de América Latina y del carnaval. Seguimos con el orden del programa de cierre de la exposición y tendríamos entonces la entrega de unos diplomas de reconocimiento a los comisarios chinos que los recibiría el doctor Cantillo. Entonces el presidente de la academia va a dirigir unas palabras. Bueno, muy buenas tardes ya a todos ustedes, a los compañeros de la mesa que me acompañan en este acto, al doctor Luis Horacio López Domínguez y al doctor Luis Cantillo, por todos los aportes a esta magnífica exposición de tradiciones chinas. Realmente nos encontramos muy satisfechos con el resultado de la exposición, que durante estos 2 meses largos ha estado exhibiéndose en estos salones de la Academia Colombiana de Historia. Realmente la posibilidad de traer a estos salones en Bogotá esta muestra de la cultura milenaria de la China, a través de sus costumbres, a través de sus tradiciones, a través de sus creencias religiosas, a través de los sentimientos familiares, a través de la evolución de la sociedad misma, pues realmente nos permite captar una imagen muy interesante de lo que es esa apasionante cultura de la nación china. Nos encontramos, como les dije, muy complacidos. La exposición ha sido vista por centenares de personas, no solamente de Bogotá, sino por una gran multitud de turistas extranjeros que de paso por Bogotá se han acercado a contemplar las diferentes muestras, e igualmente a representantes de entidades culturales que han venido de otras regiones del país. Agradecemos muy especialmente la colaboración del doctor Luis Cantillo por toda la dedicación en el montaje de esta exposición. No fue realmente una tarea fácil. En primer lugar, traer todos estos elementos desde la China, que constituyen patrimonio cultural muy apreciable de esa nación, tenerlas aquí en exhibición en unas condiciones de seguridad importantes para que no fueran a sufrir ningún deterioro ni ningún menoscabo, pues todo eso constituyó una serie de actividad logística verdaderamente apreciable y verdaderamente importante. Yo creo que esto ha sido un verdadero acontecimiento cultural para Bogotá y para Colombia. Y ustedes que han tenido la fortuna de apreciar de manera directa estos elementos que regresan ahora a la China, pues va a formar un recuerdo muy importante de esta magnífica experiencia. Muchas gracias. Quiero decirles que teníamos 2 diplomas de reconocimiento a los delegados del gobierno chino, pero los ha dejado una escala que tenían que hacer en Frankfurt y no alcanzaron a abordar el avión. Entonces quiero entregárselos al doctor Luis Cantillo para que él a su vez los haga llegar a los destinatarios con nuestro agradecimiento inmenso por esa contribución a la cultura en este país. Muchas gracias. Muy agradecido a todos por la asistencia. Como lo ha dicho el presidente, esta es la conclusión de esta ceremonia que teníamos prevista para el cierre de la exposición.
y estamos preparando una próxima exhibición de cartografía con la Comisión Colombiana de los Océanos para el mes de marzo, y en el mes de abril tendremos un taller especial, de manera que la idea es que podamos tener exposiciones temporales los primeros martes y terceros martes de cada mes. Tenemos sesiones públicas, de manera que están cordialmente invitados. Esta es su casa. El próximo 7 de marzo tendremos la conmemoración del bicentenario del natalicio del ocañero José Eusebio Caro, cordialmente invitados, y disfruten de la colección. Muchísimas gracias por su asistencia.